verano del año 1901, uno de los barcos que hacían el largo viaje desde Hamburgo al Callao ancló por algunas horas en el puerto de Paita. Sus pasajeros bajaron a tierra por algunas horas para conocer las inmediaciones del puerto. Pero uno de ellos se alejó un poco más y se aventuró en el vecino desierto. Llevado por su curiosidad, caminó por ese infinito mar de arena, admirando el árido paisaje, tan extraño para él, un alemán nacido en el centro de la ciudad industrial de Breslau. Vi las primeras plantas peruanas, dispersas y de existencia amenguada, en la arena que revolvían los vientos del sur y donde no llovía durante muchos años. Me pareció algo extraordinario. Este fue el primer encuentro del botánico Augusto Weber Bauer con la flora de nuestro país. Había llegado al Perú becado por la Real Academia de Ciencias de Berlín. Esta academia tenía en aquel entonces el ambicioso proyecto de diseñar un mapa de toda la vegetación del mundo. Los directores del proyecto eran los famosos botánicos Engler y Drude, y eran ellos los que habían encargado a Weber Bauer recorrer la zona de los Andes peruanos, reuniendo toda la información posible para ese gran mapa botánico. Cuando recogió las primeras gramíneas del desierto del norte, no podía sospechar que estaba iniciando una obra monumental que lo llevaría a estudiar y coleccionar más de 8.000 plantas de diferentes especies que crecen en nuestro territorio. Inicialmente tenía previsto recorrer el Perú solo durante 4 años, pero en sus viajes fue descubriendo un país que él llamó Paraíso de los Botánicos, que lo sedujo y lo obligó a quedarse para siempre. El Perú está entre los 7 países que tienen la mayor diversidad biológica del mundo. Esto es, una sorprendente variedad de animales y vegetales que se han desarrollado y adaptado magníficamente a sus diversos ecosistemas, como el mar frío, el mar tropical, los desiertos, los bosques secos, bosques húmedos, bosques de altura, pajonales, punas y páramos, entre otros. En ecosistemas somos un país muy variado, por eso un inglés una vez dijo, si se destruyeran todos los países del mundo y habría que conservar uno como muestra del planeta Tierra, habría que conservar el Perú. Los mapas que muestran el despliegue de plantas a lo largo de un territorio se llaman mapas fitogeográficos. En ellos está el estudio de la flora en sus diferentes ecosistemas y sus procesos de adaptabilidad. Para levantar uno de estos mapas, no solo se necesita ser un exigente científico, sino también un incansable caminante. Augusto Weber Bauer realizó 150 viajes a lo largo y ancho de nuestro territorio, y no hubo región o departamento que no recorriera a pie o a caballo, estudiando la variada vegetación de nuestro suelo. En cualquier lugar donde encontraba una planta nueva, desconocida para la ciencia, la describía minuciosamente y anotaba con rigurosidad el lugar exacto del hallazgo, sus coordenadas, su altitud y características climáticas. Las muestras de las plantas las enviaba en cajas de zinc y de madera al Jardín Botánico de Berlín, en Alemania, para que un taxónomo reconociera la planta como nueva y le pusiera el correspondiente nombre científico. Una sola planta puede tener hasta docenas de nombres locales. Por eso es necesario que los científicos le otorguen uno que pueda ser fácilmente reconocido por los investigadores en todo el mundo. Este tubérculo que nosotros llamamos papa es uno de los alimentos más conocidos en el mundo. En cada región y en cada idioma hay un nombre para él. Los alemanes, por ejemplo, le dicen Kartoffel y los tailandeses la llaman Lamfarang. Escuchemos otros nombres. Tutau. Pomme de terre. Albatates. Choque. Potato. Giaraimo.
Pero la papa tiene un nombre universal, un nombre en latín que entienden los científicos de todo el mundo, y ese es Solanum tuberosum, una planta que se comenzó a cultivar en el Perú hace más de 7.000 años y terminó siendo uno de los alimentos favoritos de todos los pueblos del planeta. Después de sus largas expediciones, Weber-Bauer regresaba a su pequeño departamento en Lima solo para pasar en limpio sus apuntes o para redactar algunos de los innumerables artículos que le solicitaban las revistas científicas de Europa. Cuando llegó al Perú, en 1901, era un joven de solo 30 años. Sin embargo, ya había ganado prestigio como naturalista en Alemania, dictando una cátedra en la Universidad de Breslau, donde él mismo había obtenido un doctorado en biología y botánica. Cumplida su labor en Lima, preparaba enseguida otro viaje hacia alguna remota provincia en busca de nuevas especies de plantas. Nunca se dio tregua. En un país donde las vías de comunicación eran casi inexistentes, a veces tardaba 1 o 2 semanas en llegar a su destino, pero eso nunca llegó a desanimarlo. Sabía que su objetivo de recoger muestras de todas las plantas valiosas del Perú era desmesurado, y para cumplirlo, se propuso trabajar sin descanso cada día de su vida. El historiador Jorge Basadre, refiriéndose a él, escribió alguna vez: su paciencia de hormiga lo llevó a construir fragmento por fragmento una obra de gigante. En la gran aventura de estudiar y comprender la geografía y las especies vivas del Perú, lo habían antecedido 2 grandes naturalistas: Alexander von Humboldt, el alemán creador de la geografía botánica, y el italiano Antonio Raimondi. En sus días de estudiante, Weber-Bauer había revisado la vasta obra de ambos, y algunos de sus viajes siguieron las rutas que Raimondi había trazado años atrás. Precisamente una de esas rutas lo llevó hasta el pueblo de Chiquián, en las alturas del departamento de Ancash. Y allí pudo ver por primera vez, lleno de asombro, esa fabulosa planta que solo conocía por relatos e ilustraciones. Me contaron que en las proximidades existía la extraña Puya Raimondi. Guiado por personas que conocían el lugar, subí hasta los cerros más altos y logré ver esta planta gigantesca y admirable. La Puya de Raimondi en su crecimiento alcanza los 14 metros de altura, y su vida, que dura alrededor de 100 años, termina misteriosamente cuando florece. En el esfuerzo por producir su magnífica inflorescencia de casi 6.000 flores, consume todas sus energías. Entonces comienza su agotamiento y la planta decae hasta la muerte. Esta puya, que había sido descrita años atrás por el sabio Antonio Raimondi, es una verdadera joya de la botánica, el símbolo vegetal más hermoso de los Andes. Y así lo confirmó Weber-Bauer en sus posteriores publicaciones, que fueron leídas con gran admiración por los botánicos de Alemania. En una época sin carreteras, los pequeños caminos y parajes del Perú estaban llenos de infinidad de riesgos naturales. Muchas veces el científico tuvo que avanzar abriendo por primera vez una ruta en paisajes difíciles, bajo la amenaza constante de los animales silvestres. En sus libretas de apuntes, el investigador casi no menciona estos peligros, y cuando los anota, lo hace con serenidad y sin dramatismos. Raramente encontramos líneas como las que escribió cerca del río Apurímac, anotadas rápidamente y como si solo fuera para dejar constancia de un acontecimiento cotidiano. Pasé 2 noches en ese lugar solitario. Luego, cuando emprendí el camino de regreso, desgraciadamente una de mis bestias fue mordida por una serpiente y murió 2 días después.
Cuando no eran animales, eran ríos que crecían rápidamente, lluvias torrenciales, fríos insoportables y granizadas violentas, las que marcaban su paso por los caminos del Perú. Pero nada impedía la marcha de Weberbauer. Para él, la cantidad de plantas nuevas que descubría cada día era como un regalo del cielo para su profesión. Cuanto más viajaba, más enamorado se sentía de este país, en el que crecían bajo un mismo cielo plantas tan diversas que un botánico necesitaría varias vidas para verlas y describir cada una de ellas. Augusto Weberbauer era un hombre extremadamente sencillo. El departamento donde vivía, más que muebles, tenía libros e instrumentos de recolección de plantas. Sus largas expediciones eran igualmente austeras. Los mayores gastos eran para pagar el alquiler de las mulas y caballos que cargaban sus aparejos y las plantas colectadas. En los pequeños pueblos por donde viajaba, lo conocían como el gringo que recogía plantas. Y los lugareños solían colaborar con él siempre que podían. En sus apuntes figuran los nombres de más de 36 familias que lo acogieron generosamente en sus casas. Durante días y a veces semanas, pernoctaba en modestas chozas o casonas de provincia que utilizaba como base para estudiar la flora de la zona. Durante esos viajes se fue acostumbrando a comer papas sancochadas, el potaje típico de los pueblos de la sierra, y se maravillaba al descubrir que en cada lugar había un tipo de papa especial, como si cada pueblo y cada quebrada hubiera desarrollado su propia papa, diferente en forma, tamaño y sabor a todas las demás. La papa es uno de los principales aportes alimentarios que el Perú ha dado al mundo. Se calcula que como planta cultivada tiene alrededor de 7.000 años de antigüedad. A lo largo de esos milenios, el poblador andino realizó un paciente trabajo de domesticación y mejoramiento genético de la papa, a través de infinitos cruces de plantas que crecían en diversos pisos ecológicos, hasta lograr variedades que eran más grandes o más resistentes al frío y las sequías, o que tenían un sabor especial. Si uno observa la forma y lo difícil que es de sembrar, uno se da cuenta de que la razón y el único motivo que esta gente que escogía esa papa no era por hambre, sino era por los sabores maravillosos que tiene. Aquí se puede hacer un desayuno, un almuerzo y una cena completamente diferente con las diferentes de papa. Hoy en día, la papa constituye uno de los cultivos más importantes del planeta, junto con el arroz, el trigo y el maíz. La humanidad ya no podría vivir sin papa, y su producción aumenta más que ningún otro cultivo comestible en el mundo. Su valor nutritivo es bastante alto, y contrariamente a las creencias, la papa no engorda, porque sus carbohidratos no son de alta digestibilidad. El problema del engorde de comer papa no es la papa, sino la grasa con que se fríe. De manera que si se come papa sancochada o al horno, el problema ese no existe. En sus viajes por el Perú, Weberbauer encontró siempre hombres y mujeres del campo que se dedicaban a la observación espontánea de la flora de su región. El científico, con una modestia admirable, acudía a esos botánicos populares para que lo orientaran en sus búsquedas. En uno de sus cuadernos escribió una vez: Tuve buen éxito en mis investigaciones debido a que un campesino del lugar, gran conocedor de su entorno, me proporcionó datos interesantes sobre los nombres locales de las plantas y sus usos. Es admirable el conocimiento de las plantas que tienen los pobladores del campo. Saben cómo proteger sus semillas y también cómo mejorar sus cultivos, haciendo cruces entre plantas de distintas zonas.
Muchas veces la conservación de los recursos genéticos de una planta se debe en gran parte a estos botánicos populares. Por ejemplo, la famosa papa Tomasa, que hoy día podemos encontrar en cualquier mercado, lleva este nombre en homenaje a la señora Tomasa Quispe Condemaita, una humilde campesina cusqueña que realizó con gran éxito y sin más conocimiento que el que le heredaron sus antepasados, lo que los científicos modernos llaman fitomejoramiento. Generalmente la papa se multiplica sembrando los tubérculos más chiquitos y no aptos para consumo que se escogen al terminar una cosecha. Pero estos, después de algunas generaciones, acumulan enfermedades que hacen mermar la producción de la planta. Entonces, si ya no se pueden usar las mismas papas como semillas, ¿cómo se puede volver a sembrar las tierras? Ese era el problema que tenía la señora Tomasa. ¿Y cómo lo resolvió? Ella aprendió de sus antepasados que cuando las papas se enferman, se puede recurrir al fruto de la papa en la cual se encuentran las semillas, a partir de las cuales se puede generar nuevas variedades de papa. Esta técnica de producir papa no a partir del tubérculo, sino de las diminutas semillas que están dentro de las bayas y que se conocen como semillas sexuales o botánicas, se está difundiendo rápidamente en el Perú y en todo el mundo. En nuestro país se comenzó a utilizar esta técnica masivamente y con inesperado éxito hace 5 años en la comunidad de Chacas, en el callejón de Conchucos. Cuando se usa la semilla tubérculo, se necesitan 2 toneladas de papa para sembrar 1 hectárea. Sin embargo, cuando se usa la semilla sexual o botánica, con solo 10 gramos alcanza para toda la hectárea. Por supuesto, previo aprendizaje de su manejo. El fitomejoramiento de la papa se hace hoy en instituciones como las universidades, el Instituto Nacional de Investigación Agraria y especialmente en el Centro Internacional de la Papa. Este último es el mayor centro de investigación de este tubérculo que existe en el mundo. Los trabajos que aquí se realizan van desde la búsqueda de nuevas variedades de papa con mejores rendimientos y resistencia a pestes y enfermedades, hasta la producción de semillas de alta calidad. En este centro, la papa se cultiva en invernaderos con microclimas, en campos experimentales de cultivo y en laboratorios genéticos que permiten producir semillas libres de virus para ser enviadas a todas partes del mundo. Instituciones como el Centro Internacional de la Papa tienen bancos que albergan un tesoro realmente invalorable, que son los germoplasmas. En principio, germoplasma es cualquier parte de una planta que nos permita regenerar una nueva planta completa. Lo más conocido, una semilla. Una semilla tiene en sí todo el potencial, toda la información genética que va a permitir obtener una nueva planta a partir de ella. Efectivamente, el germoplasma más conocido es una semilla. Pero hoy la biotecnología permite también propagar una planta a partir de un brote, de una hoja o de un simple fragmento de raíz. Estas semillas o pequeñas plantas mantenidas como miniaturas en tubos de ensayo constituyen los bancos de germoplasma. Luego de un proceso de selección y desinfección, se guardan en condiciones controladas de luz, humedad y temperatura. Muchas veces los desastres naturales, la destrucción de bosques, la contaminación u otras causas producen el exterminio de algunas especies de plantas. Cuando esto sucede, se puede recurrir a estos bancos donde se guardan todas las especies cultivadas y silvestres. Hace varios años, por ejemplo, los pobladores de Huancapi en Ayacucho fueron obligados por el terrorismo a abandonar sus tierras. Tiempo después, cuando pudieron regresar, ya no encontraron la variedad de papa que ellos habían cultivado siempre y que sus antepasados habían adaptado durante siglos a sus tierras. Sin embargo, esa variedad estaba coleccionada aquí
en el banco del Centro Internacional de la Papa. Y una pequeña planta, una sola, sirvió para multiplicar nuevamente todas las chacras de papa del pueblo de Huancapi. La preservación de germoplasma se hace a veces también en pequeñas cámaras de crioconservación. Aquí se guardan a una temperatura de 196 grados centígrados bajo cero. Estos materiales están siendo guardados para las futuras generaciones, tal vez 50, 100 años, 200 años. En caso de desastre, estos materiales los vamos a tener para reserva, ¿no? Para recuperar lo que se pueda perder. Uno de los materiales que más atesoran los bancos de germoplasma son las muestras de especies nativas. En el caso de la papa, estas especies, llamadas también amargas o silvestres, son particularmente importantes. Ellas tienen la información genética que sirve para producir nuevas variedades o para darles a las actuales papas resistencias que no tienen a las plagas, a las bajas temperaturas, al calor excesivo o a la poca humedad del suelo. El ingeniero Carlos Ochoa es el científico que más ha contribuido al descubrimiento de papas nativas. De las 230 especies de papas que se conocen, él ha descubierto 80. Este investigador cusqueño, al que sus colegas llaman el Indiana Jones de la papa, es miembro del famoso Instituto Smithsoniano de los Estados Unidos. Él ha recorrido, al igual que Augusto Weber-Bauer, los más recónditos valles interandinos en busca de papas no domesticadas, una especie de parientes pobres de las papas, pero que tienen un inapreciable valor genético. Cuando estaban por cumplirse los 4 años de su estadía en el Perú, la Real Academia de Ciencias de Berlín le pidió a Weber-Bauer que regresara definitivamente a su país. En esos días escribió: veía con sentimiento acercarse la hora de la despedida. En septiembre de 1905 tuve que embarcarme para Alemania, lleno de los más agradables recuerdos de la bella naturaleza del Perú, así como de su pueblo amable y hospitalario. Pero en la biografía de los hombres nada es definitivo. Weber-Bauer pensaba que se iba para siempre, sin sospechar que su pasión por la flora de nuestro país tal vez lo haría volver algún día. Augusto Weber-Bauer solo estuvo alejado 3 años del Perú. Luego de ocupar la dirección de la Estación Experimental de Victoria, en Camerún, África, regresó a nuestro país para continuar con sus investigaciones en botánica. De inmediato, el gobierno lo nombró director del Parque Zoológico y Botánico de Lima, pero solo ejerció ese cargo durante 1 año, porque renunció para volver a recorrer las diferentes zonas de vida de nuestro territorio, especialmente las que se encuentran entre los valles andinos. Sabía que durante su primera estadía en nuestro país, de escasos 4 años, solo se había asomado a un vasto reino vegetal que tal vez nunca terminaría de conocer. Vuelto a los caminos del Perú, continuó con su incansable colecta de plantas. Indiferente a las advertencias, a veces ponía en riesgo su salud, penetrando en zonas donde se habían reportado peligrosas enfermedades endémicas. Cierta vez, como él mismo lo recuerda en su libro de notas, cruzó una zona de peste mientras buscaba especies vegetales en el norte peruano. Entramos al puerto de Pacasmayo, invadido en ese entonces por una terrible peste bubónica que había causado muchas muertes. Las autoridades luchaban contra la enfermedad en las zonas rurales y también en el puerto. Incluso estaban prohibidos los desembarcos.
En otra oportunidad subí a la aldea de Caracha, peligroso foco de verruga, como lo son todos los valles interandinos del Perú central, entre los 1000 y 2500 metros de altura sobre el nivel del mar. La verruga es una enfermedad muy difundida en esas regiones y mucha la gente que sufre sus efectos. El investigador se salvó de muchos contagios, pero no pudo evitar la malaria. La contrajo cuando trabajaba por las riberas del río Huancabamba, entre los departamentos de Piura y Cajamarca. Atacado por las fiebres y escalofríos de la enfermedad, fue a restablecerse en el cercano valle de Querecotillo. Allí, en una casa amiga, fue curado con un macerado de la corteza del árbol de la quina, aquel árbol que en nuestro escudo nacional representa la riqueza de los recursos vegetales de nuestro país. De él se extrae la quinina, un alcaloide de propiedades antipiréticas y remedio específico contra la malaria o paludismo. La quinina se usó intensamente durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados de los países enfrentados combatían en las zonas infestadas por esta enfermedad. Weberbauer tuvo una especial preocupación por las plantas medicinales. Apenas tenía noticias de alguna, inmediatamente iba en su busca. Él sabía la importancia que tenían para la salud del pueblo. Un corto viaje por las alturas de Huancavelica me sirvió para visitar unas punas donde crecían a la altura de 4000 metros la huamanripa, una planta rara y medicinal que los campesinos toman para descongestionar las vías respiratorias. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud, aproximadamente un 25 o 30% de la población peruana no tiene acceso a la medicina moderna. Este porcentaje recurre básicamente a las plantas medicinales. Pero hay más. Otro 25% de la población utiliza alternativamente las dos medicinas, tanto la oficial como la naturista, basada en las propiedades curativas de las plantas. El enorme desarrollo de la industria farmacéutica hizo que se abandonara progresivamente el sistema natural como fuente de medicamentos. Y en las facultades de medicina declinó el antiguo curso que se llamaba botánica farmacéutica. De tal forma que hoy, la mayoría de los médicos encuentran profundas contradicciones entre las dos medicinas. Pero hay científicos como el neurocirujano Fernando Cabieses que hace tiempo vienen proponiendo una articulación o una relación de complementariedad entre ambas medicinas. Ellos sostienen que la medicina oficial no puede seguir ignorando las probadas virtudes curativas de muchas plantas y sobre todo el enciclopédico conocimiento que tienen de ellas los pueblos nativos del Perú. Este árbol da una savia que al principio es blanca y se convierte rápidamente en sangre roja y por eso le llaman sangre y sirve, es un excelente cicatrizante de heridas y es un desinfectante de heridas y provoca la cicatrización de heridas, de úlceras, de una serie de cosas que necesitan activarse en su capacidad de cicatrizar. Este es el fruto de la tara. La tara es un árbol muy importante. En primer lugar, desde el punto de vista médico, sirve para los dolores de garganta, una infusión de estas, de la vaina de la tara seca, una infusión quita el dolor de garganta y también es muy buena para combatir las diarreas, es excelente. Sirve también en polvo para cicatrizar heridas, es muy buena también para eso. Y este es el llantén, cuyas hojas lavadas y molidas se emplean como cataplasma para desinflamar y evitar infecciones de heridas y quemaduras. Masticadas, sirven como antiinflamatorio de la boca y la garganta. Esta otra es la famosa chancapiedra, que la gente de nuestro pueblo ha tomado desde siempre en infusión
cuando quieren disolver cálculos renales o biliares. Y finalmente, esta es la planta medicinal peruana más promocionada de los últimos tiempos, la uña de gato, científicamente conocida como Eucaria tomentosa. Sus componentes activos tienen propiedades antirreumáticas y de reforzamiento del sistema inmunológico. Está en estudio su capacidad para inhibir o evitar el desarrollo de algunos tumores. Estas son algunas de las 150 plantas medicinales que registra el Instituto Nacional de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud. Tal vez en el futuro, la apertura de los profesionales de la salud sea más amplia hacia el mundo de los vegetales curativos. En la universidad, en todas las escuelas de medicina y de enfermería y de farmacia, se está enseñando las plantas medicinales, cosa que antes no se hacía. Justamente cuando el doctor Augusto Weberbauer fue llamado a la docencia en la Universidad de San Marcos, se le encargó la cátedra de botánica farmacéutica. Pero esto sucedería muchos años después. Antes, tuvo que vivir las vicisitudes de la Primera Guerra Mundial. Su país estaba enfrentado al mundo y en el Perú había hostilidad oficial contra los ciudadanos alemanes. Él era un hombre discreto, pero se le recomendó aún más discreción. Entonces, para mayor seguridad, aceptó la oferta que le hiciera un compatriota, propietario de la mina Pasto Bueno en la cordillera de Pelagatos en Ancash. Allí encontró un trabajo seguro, alejado de las repercusiones de la guerra, pero se cuenta que con la venia del dueño, más tiempo pasaba colectando plantas de altura y haciendo observaciones meteorológicas que colaborando en la administración de la mina. Una guerra que se desarrollaba en la lejana Europa, a él lo mantenía detenido en un asiento minero de los Andes peruanos. Los 4 años que pasó allí le fueron interminables. Apenas terminó el conflicto, volvió a recorrer los angostos caminos de los Andes. Su ambición científica era inmensa. Para entonces ya había colectado y descrito más de 5.000 plantas nuevas, pero aún le parecían pocas para el inmenso paraíso botánico que había encontrado en nuestra patria. En el otoño del año 1921, la Universidad Nacional de San Marcos le pidió a Augusto Weberbauer que detuviera por un tiempo sus andanzas por los caminos de los Andes y dictara la cátedra de botánica farmacéutica en la Facultad de Ciencias. Al aceptar la propuesta, el científico comenzó una relación constante con esta universidad, que duraría hasta el fin de sus días. Pronto se hizo célebre el detallismo con que el profesor Weberbauer preparaba sus clases. Nunca entraba al aula con las manos vacías, sino con un infaltable manojo de plantas o láminas de herbario. A pesar de ser un profesor minucioso y exigente, era bastante flexible a la hora de examinar a los alumnos. Así lo recuerdan sus discípulos de años posteriores. Nunca nos jalaba, sino que decía, usted no ha preparado, vuelva. Y habían casos en que hasta 3 veces uno podía volver. En ese tiempo, sus ingresos como profesor universitario y eventualmente como maestro de secundaria en el colegio alemán no le permitían preparar excursiones más allá de los alrededores de Lima. Pero en 1925, su amigo, el Dr. Francis McBride, distinguido botánico del Museo de Historia Natural de Chicago, logró que esta institución le financiara el reinicio de sus estudios de la flora andina. Weberbauer entonces dejó por un tiempo San Marcos y volvió a sus interminables viajes por los valles y montañas. De esta época son varias de sus apenadas anotaciones sobre la tala indiscriminada de bosques.
Ya casi no reconocía a aquellos que había visto intocados en anteriores visitas. He vuelto a algunos bosques que conocí antes y los he encontrado menos lozanos y muy empobrecidos por la explotación exagerada de las maderas. Weberbauer sabía más que nadie que un bosque es una unidad de vida. Cuando se talan los grandes árboles, quedan desprotegidas y expuestas a la extinción las otras comunidades que habitan allí, los animales, los vegetales de menor tamaño y los microorganismos. Las colectividades vegetales manifiestan la multiplicidad de sus formas, sus casi infinitas especies y variedades, solo en áreas muy vastas, como los bosques. Conservar los bosques es conservar la vida. En la actualidad, según datos de la FAO, cada año estamos perdiendo alrededor de 250.000 hectáreas de bosques. En muchos de ellos viven especies únicas y posiblemente otras que aún no conocen los científicos. La explotación de los bosques debería ser regulada estrictamente por el Estado. La acción del hombre no tiene por qué ser depredadora. El exterminio, especialmente de los bosques tropicales, conlleva la desaparición de una enorme reserva de otros recursos genéticos. Allí están las bases para solucionar los problemas de salud y de alimentación del mundo de mañana. Y por eso, conservarlos es legar a los peruanos del futuro un patrimonio altamente rentable. Sus clases en la Universidad de San Marcos se convirtieron en su actividad más importante durante un tiempo. Pero en 1939, Alemania, su país de origen, se involucró en otro conflicto bélico. Esta vez era la Segunda Guerra Mundial. El Perú, al sumarse a los países aliados, se vio obligado a controlar y vigilar a los ciudadanos del bloque contrario. Weberbauer, para evitar la hostilidad oficial, se refugió en la casa de su amigo, el eminente médico don Pedro Weiss. Durante meses, este médico compartió con el botánico sus estudios acerca de las trepanaciones y las deformaciones craneanas de los antiguos peruanos. Mientras tanto, en Europa, los bombardeos sobre Berlín destruyeron gran parte del jardín botánico que guardaba las miles de plantas que él tan pacientemente había enviado por años desde nuestro país. Durante largo tiempo, Weberbauer venía persiguiendo un sueño: ver publicada en versión castellana su obra capital, El mundo vegetal de los Andes peruanos. Su sueño se cumplió al finalizar la guerra, cuando el Ministerio de Agricultura se animó a editar este gran estudio fitogeográfico, cuya primera versión se había publicado hacía muchos años en Alemania. Allí estaban estudiadas, clasificadas, nombradas e investigadas en su génesis más de 8.300 plantas peruanas. El científico tenía 64 años de edad cuando por fin pudo tener entre sus manos su principal obra editada. La edad ya no le permitía aquellas largas excursiones científicas que a veces lo convertían en tenaz explorador y descubridor de nuevas rutas. Ya no volvería a la quebrada Weberbauer, bautizada así en su homenaje, cuando quiso encontrar un camino de acceso entre el pueblo de Patás y el río Guayaga, pasando por las ruinas del Pajatén. La búsqueda de esta ruta, hasta hoy inexplorada, había cobrado la vida de varios exploradores que cayeron exhaustos y enfermos. Otros desistieron ante la geografía tan difícil del lugar, llena de ríos violentos y de altísimos farallones. Weberbauer, siguiendo algunos restos de caminos de las civilizaciones precolombinas, fue uno de los que más profundamente penetró en este territorio. Siguiendo el curso del río Montecristo, trató de encontrar el camino para unir Patás con Juanjuy, pero no logró su objetivo.
un gigantesco huaico lo detuvo en el camino. Precisamente a ese sitio se le llama hasta hoy la quebrada Beverbauer. Aunque yo tampoco he conseguido atravesar la desconocida región entre Patas y el río Huallaga, he obtenido algunos resultados que tal vez pueden ser útiles para futuros exploradores. Con estas palabras, publicadas en un artículo de la revista de la Sociedad Geográfica de Lima, empieza a guiarnos hasta donde parece posible o se vislumbra una gran salida desde la Sierra de la Libertad al Gran Valle del Huallaga. En otras ocasiones, a pedido de sus alumnos, relataba sus aventuras y se cuenta que lo hacía con tal modestia que a veces reconocía más el esfuerzo de los animales que el suyo propio. Tuve que atravesar un gran lodazal. Yo iba a pie y delante iban las mulas. Era muy difícil caminar porque mis piernas se hundían hasta las rodillas. Entonces admiré la destreza y resistencia de esos nobles animales, que sabían por instinto cómo avanzar en estos caminos terribles, sin perder el paso ni poner en peligro la carga. En 1946, la salud del profesor Beverbauer empezó a quebrantarse. Su tenacidad le servía ahora para vencer las enfermedades y volver siempre a sus clases en la Universidad de San Marcos, y también a algunas lecciones prácticas en el campo. Cuando en 1947 salió con sus alumnos a estudiar la vegetación de las lomas de Atiquipa, tal vez sabía que era su última excursión. Y quizás por eso permitió que en esa oportunidad sus discípulos lo fotografiaran, algo que él siempre había rechazado amablemente. Ese mismo año el gobierno reconoce sus aportes al conocimiento de nuestra riqueza vegetal y le otorgó la Orden del Sol del Perú. Recibió la condecoración cuando ya estaba muy enfermo y apenas empezado el siguiente año, el 16 de enero, fallece. Lo rodeaban sus alumnos, aquellos que sabían que detrás de su aparente osquedad había siempre un hombre muy afectuoso. Si el conocimiento es la acumulación y el replanteo permanente de la sabiduría de otros hombres, los botánicos de nuestro país tienen ahora el enorme legado del científico que hizo de nuestra flora su gran objeto de estudio. El doctor Augusto Beverbauer, como botánico, como fitogeógrafo, da las bases del conocimiento ecológico de los Andes y sus recursos genéticos, en este caso las plantas. Él nos hizo tomar conciencia de nuestros recursos genéticos. Estos, al igual que el petróleo o los minerales, son recursos naturales. Así lo reconoce la ley orgánica que regula sus formas de explotación. Históricamente, los países como el Perú han perdido mucho por no haber reconocido el valor estratégico que tienen los recursos genéticos y las plantas nativas. Y hay muchos ejemplos de pérdida de recursos genéticos que han generado beneficios a terceras personas o terceros países sin que ello represente un solo centavo para el país. Los países desarrollados, al haber destruido muchos de sus ecosistemas por el avance de la industrialización, miran ahora a países como el nuestro como fuente de recursos genéticos y están dispuestos a cualquier cosa por obtenerlos. La revista Time, en una de sus últimas ediciones, dice: los grandes descubrimientos de la ingeniería genética han desencadenado una verdadera fiebre del oro
en las selvas y cadenas montañosas de las regiones tropicales, donde se encuentra la mayor diversidad biológica del mundo. Esta amenaza de los países industrializados nos obliga a cumplir un deber: defender nuestro patrimonio biológico de aquellos que la misma revista Time califica como piratas genéticos. Pero la mejor forma de comenzar a defenderlo es conociéndolo, estudiando y dedicando tiempo y esfuerzo a la investigación, como en su tiempo lo hizo Weber Bauer. Y precisamente para que sepamos cuál es nuestra herencia, él nos dejó un extenso mapa de la flora de nuestro territorio. Un mapa que muestra como una joya preciosa cada una de las plantas que crecen en nuestro suelo. Esta fue sin duda la motivación esencial de su vida y su mejor legado para los peruanos.